¿Dudas? Ahora sí tuvieron tiempo de estudiarlo, de escucharlo. Sí. Tú también, ¿verdad? ¿No? El último, ¿no? Estás subiendo los primeros. Sí, estoy yo. Está desde atrás. Sí. Vale. Bueno, estamos en el atributo de la inmutabilidad de Dios. Hemos visto que este atributo es no solo que Dios no cambia, sino que además no puede cambiar, no puede dejar de ser Dios. Él es el mismo perpetuamente, en su esencia, en sus atributos, en su carácter. Y de hecho empezamos viendo los atributos, cómo es, él no cambia en cuanto a sus atributos, no puede tener más poder ni menos poder, no puede, es gracias a él que hay estabilidad porque él no cambia. Su conocimiento no cambia, no puede tener más ni menos conocimiento del que ya tiene. Su voluntad y propósito no cambian, como escribió Charnock. Si él cambiara en cuanto a sus propósitos, en cuanto a sus planes, se volvería un enemigo de sí mismo. Pero la verdad es que lo ha determinado desde antes. Además vimos que no hay razón para que Dios cambie. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, Él lo sabe todo y sus emociones no fluctúan. Entonces no tiene necesidad alguna de cambiar. También hablamos de que no cambia de lugar, cosa que ahorita lo vamos a retomar, si Dios quiere acabamos inmutabilidad, ¿verdad? Y pasamos a lo que es omnipresencia. Hablamos también de algunas objeciones, vimos cómo Él no cambió con la creación, también lo habíamos visto y va de la mano con el atributo de su autoexistencia, en el sentido de que Él ha sido eternamente igual y no va a cambiar, ¿ok? No recibe más, o sea, no es más glorioso por nuestra adoración, Él no nos necesita, ¿sí? También hablamos del caso del arrepentimiento y vimos cómo este arrepentimiento en realidad no es un cambio de Dios. Él permanece igual en su justicia, en su bondad. Lo que cambia es el exterior y su respuesta sigue siendo la misma. Si hay arrepentimiento, va a conceder perdón. Si no hay arrepentimiento, va a ejercer su justicia. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, nada más, ahora que lo volví a escuchar, Uh-huh. ¿por qué con unos es justo y con otros es injusto? Porque al final con unos es misericordioso o no aplica su justicia. Es mejor dicho eso, porque Él nunca es injusto. Bueno, más bien no aplica justicia. ¿Por qué no aplicaría justicia en algunos casos? Mira. Y en otros sí. Ok. No te preocupes. Es una cuestión tan común en nosotros y va muy de la mano con lo que vimos de la soberanía. Mira, vamos a Romanos 9:15. Lo que pasa, ¿no?, con el mundo, que tienen todo y que cuando eres hijo de Dios se quejan, ¿no? Uno, es que porque Él tiene todo y... Eso es parte del contentamiento, pero creo que aquí más bien la duda es en realidad cuando creemos que Dios es injusto. Okay. Pero ahorita lo vamos a... Es que hay un punto ahí que son cosas que si no trabajamos, meditamos en esta verdad que está en la palabra, nos podemos desviar en el corazón. El punto que usted menciona sí es muy, muy común. El Hijo de Dios luego ve al impío que prospera, que le va bien, y sí se genera eso en su corazón. Y ciertamente eso tiene que ver con una parte que nosotros cuestionamos, la providencia de Dios. No sé si vieron la reflexión que les mandé acerca de Spurgeon, como cuando no tenemos contentamiento viene la codicia, que es al fin y al cabo una rebeldía contra la providencia de Dios. Pero aquí tiende más bien en relación con la misericordia que muestra algunos, ¿es correcto? Más que todo porque de alguna forma todos somos pecadores, Uh-huh. nadie busca a Dios, o sea, a través de distintas partes se ha afirmado cómo la naturaleza del hombre no es buena, todos. Es correcto. Todos. Porque con unos se aplica su justicia y acaban teniendo lo que les toca, Uh-huh. y a otros misericordia. no se aplica justicia porque en realidad les tocaba el infierno y de alguna forma no les tocaba. No les tocaba, ok. O sea, más bien, siembra fe en ellos, ¿sí? Siembra esperanza, siembra amor, siembra arrepentimiento, Ajá. y siembra un corazón renovado, ¿no? Es correcto. Entonces no aplicó la justicia en ellos. Ok, pero no fue injusticia. Pero no fue injusticia. Ok, me vamos a leer desde el 15 para ver, desde el 13 para ver si lo podemos retomar. Uh-huh. Como está escrito, a Jacob amé,
mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿En qué consiste este punto? Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces el ser humano tiende a decir, es que, ¿por qué no tuvo misericordia con todos? ¿No? Ok. Si nosotros pusiéramos o cuestionásemos ese punto, es decir, ¿por qué no tiene misericordia con todos? Ya no estaríamos hablando de misericordia. Porque si lo manejamos como que tendría que tener misericordia con todos, estaríamos hablando de un deber. Como si le debiera a todo mundo misericordia. Y cuando ya se convierte en deber, ya no es misericordia. La misericordia es un favor gratuito que da Dios. Bueno, es la gracia. Un favor gratuito que tiene Dios. ¿Sí? Uh-huh. Y si nosotros entonces dijéramos, es que, ¿por qué no con él? No se la debía. Dios no le debe misericordia a nadie. ¿Sí? Alguien ponía el ejemplo, ¿no? El clásico de ¿por qué si supongamos que hay en un edificio 100 personas, ¿no? Y el edificio se está quemando. ¿Y por qué no salva a todos si Dios puede hacerlo? ¿Ok? ¿Podría hacerlo? Claro que podría hacerlo. Pero hay una cosa que nos olvidamos. Pensemos que es un rey. Y en ese edificio, esas 100 personas, no son personas buenas, son rebeldes. Son personas que se levantaron contra Dios, que querían destronar a Dios. Y que no obstante, de todos esos malvados, salvó a unos cuantos. ¿Por qué? Por misericordia. Y todos ellos se rebelaron, se levantaron contra Dios voluntariamente. Nadie peca porque lo forcen a pecar. Y esa es la gran diferencia entre lo que es la predestinación sencilla, como está revelada en la Biblia, que Dios predestina para tener misericordia con algunos, en los que, como bien dijiste, les provoca esa fe, les regala ese don de la fe y todo lo que viene con la fe, ¿ok? Pero con los otros no es que les provoque el mal. Cada uno, en su libertad, peca voluntariamente, se rebela voluntariamente. A veces nos cuesta trabajo verlo, pero la verdad es que la Biblia revela que ninguno tiene excusa. Ninguno tiene excusa. Y se rebelan voluntariamente contra Dios. ¿Sí? Entonces, suena duro, parece duro, pero la verdad es que no. Dios pudo habernos condenado a todos y no hubiera cometido una sola injusticia. Él tiene misericordia de algunos. Y por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de... son inclinaciones de nuestro corazón, porque si no estaríamos estaríamos pidiendo justicia. Y créeme, no nos conviene. Entonces, ¿a nadie sirve de algo orar, pedir? Claro. No va a cambiar nada. No va a cambiar nada, pero la oración tiene fines concretos. Dios la estableció primero como un medio, para que se lleguen a esos fines. Exactamente. Si nosotros vemos desde la perspectiva humana, la soberanía de Dios, en todos los aspectos, pero en concreto con la salvación, el hombre no tiene esperanza. Va a estar desesperado. ¿Y qué haría un hombre desesperado? Clamar. ¿Y qué dice Jesucristo? Al que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Ok? O sea, entonces de nada sirve, no va a cambiar en nada, y nada más lo único que buscamos, por llamarlo de alguna manera, es a la hora de morir y de resurgir, de la resurrección, es la finalidad. En la vida no vamos a lograr ningún cambio, no vamos a conseguir nada pidiendo, orando. Es que sí, porque finalmente Dios puso los medios.
Sí, No o sé sea, si te al final acuerdas. sí, O sea, al final- finalmente sí, porque sí es un medio que estableció Dios en su soberanía para llegar a un fin. Ujú. ¿No vamos a cambiar la voluntad de Dios? No. A ver, No es por obras. nunca va a ser por obras. Es como el hacendado, ¿no? De los jornaleros Ajá. que unos trabajan todo el día, Ujú. y que luego llegan otros y les paga lo mismo. Sí. Sí. Sí, en el sentido de las obras. Y Dios no le debe nada a nadie. En este aspecto, cuando uno ora sinceramente, con un corazón contrito, humillado, buscando verdaderamente al Dios de la Biblia, Dios lo va a perdonar. Pero en esta vida no va a cambiar nada. ¿No? Si nosotros vemos la Biblia y si nosotros vemos todo lo que vamos a ver incluso también hoy, hay una realidad constante. Espérenme. A ver, ¿no tiene caso que ore? ¿Porque no va a cambiar nada? No, Sí, a eso sonaría. a eso sonaría y hay que tener cuidado con ello. Porque finalmente la oración no va a cambiar hacia afuera. Yo no puedo, dice la palabra, yo no puedo añadir un codo de altura, aunque por todo lo que yo quiera hacer. No lo voy a lograr. ¿Va a cambiar mi corazón? Sí. ¿Qué vimos, por ejemplo, en la tentación? A través de la oración, Dios ha establecido ese medio a fin de que yo pueda resistir, por ejemplo, a la tentación. Uno de los riesgos a los que podemos caer cuando hablamos de soberanía es en un determinismo. Y no es así. No hay ni determinismo ni fatalismo. La responsabilidad está. Y la soberanía está. Son como dos lados de la moneda. No hay un solo teólogo que realmente lo haya explicado, por lo menos que yo conozca de los que he visto, y gente que lee muchísimo más que yo, nadie lo ha encontrado. ¿Ok? Son dos realidades. Nosotros lo vimos, por ejemplo, con Jesucristo cuando habla del nuevo nacimiento y de cómo Dios envió a su Hijo para morir para que todo aquel que cree. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que arrepentirse y creer. El que lo haga, sabremos que es por don de Dios. Y el que no lo haga, es por su propia voluntad. Ahora, tú me dices, ¿entonces no sirve de nada que yo ore? No, claro que sí sirve. Porque cuando ore, Dios va a responder. Va a aumentar mi fe. Voy a ver los resultados de esas promesas. Oye, y si no hubiera orado, bueno, es que Dios determinó dentro de toda su soberanía, tanto los medios como el fin. Entonces, ¿para qué oro? Bueno, no vas a ver ese fin, pero es tu responsabilidad. ¿Ok? Entonces, las cosas ahí están. El chiste es saber qué hacer con ellas. O sea, los hechos, las circunstancias ahí están. Cómo las interpretes, qué hagas, qué provecho logres sacar hacia ti. Es por decir algo, dices, híjole, no, por, no sé, un tema económico. No tengo dinero. ¿Ok? Dices, a lo mejor el orar no te va a servir para que tengas más dinero, pero te va a servir con lo poco que tengas, a ser más feliz, a estar... Sí, va por ahí. Va por ahí, pero es que tampoco podemos limitar a Dios. No. O sea, yo no te puedo decir es que Dios no va a ser de una u otra forma. No pero, lo sé. Pero tú dices... Tu responsabilidad es orar, tu responsabilidad es trabajar. Y trabajar para la gloria de Y Dios. te va a servir para en un momento dado, en vez de estar renegando, estar blasfemando, decir, bueno, pues yo con esto lo aprecio. Sin duda, Esto lo aprecio y lo poco que tenga lo agradezco. sin duda, uno de los efectos de la oración, con la oración y el estudio de la palabra, es provocar en los hijos de Dios el carácter de Cristo. Y ese carácter va a ir acompañado, o sea, va a estar demostrado con amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Ok? Y hay medios de gracia que estableció Dios para
desarrollarlos. Ujú.